Panel de discusión 1, la docencia universitaria vinculada hacia la internacionalización. En el marco del primer Congreso de Docencia Universitaria, la construcción de saber es un desafío para la docencia universitaria. Se desarrolla este panel de discusión en el día 3, la docencia universitaria vinculada hacia la internacionalización. Vamos a iniciar y comenzamos con la participación del doctor Julio Raudales, vicerrector de Asuntos Internacionales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Señor vicerrector, bienvenido, el tiempo es para usted. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Estoy muy honrado de estar acá en este Congreso de Docencia, es el primero que celebramos en nuestra universidad y me parece que era ya tiempo de que hiciéramos un esfuerzo por unificarnos, todos los docentes, porque yo también soy docente de aquí en la universidad, y conversar un poco sobre temas diversos que son muy importantes para nuestra carrera. El docente, el profesor universitario debe de considerarse el elemento crucial y fundamental junto con el estudiantado en el desarrollo del saber, sobre todo en educación superior. Así es que felicito a las autoridades, a la profesora Magda Hernández y a todo su equipo por esta excelente organización. No he tenido tiempo de poder estar con ustedes en todos los paneles y presentaciones que han habido, pero lo que he visto me ha generado muchísima satisfacción, sobre todo porque me parece que es muy importante el apoyo que se ha dado de parte de los docentes, de los profesores, y también me agrada mucho ver que hay estudiantes por acá, bastantes estudiantes. Levanten la mano quienes son estudiantes de acá de la universidad. Qué bueno, los profesores, démosles un aplauso, pónganse de pie los estudiantes. Me alegra muchísimo, siéntense. Me alegra mucho, les felicito por estar acá también aprendiendo. Espero que ustedes algún día también sean docentes. Cuando yo era estudiante hace ya más de 30 años, soñaba con estar parado enfrente en un aula compartiendo conocimientos, porque al final compartir conocimientos, y estoy seguro que por acá lo han podido averiguar ustedes con mayor entereza, no solamente le ayuda a uno a aprender en la vida, sino que además le reta a uno. Cuando uno es docente, se obliga a sí mismo a estudiar día a día, a expandir su rol como profesor o profesora a la investigación, a la vinculación universidad-sociedad, y estos tres elementos juntos son los que hacen del profesorado universitario uno de los elementos más satisfactorios de la vida. Así es que en esta mañana se me invitó para que conversara con ustedes y me gustaría que acá con los colegas también pudiéramos hablar, más bien pudiésemos decir algunas ideas provocadoras sobre todo este tema de la internacionalización de la educación superior. Miren, se habla muchísimo de este tema en los últimos años, pareciera que fuera una moda, pero no lo es. Es un elemento que llegó para quedarse, y aunque hace muchos años, ya desde que yo era estudiante también y mucho antes de eso, siempre se hablaba de la importancia de que las universidades tuviesen vínculos con centros de investigación y de docencia extranjeros, y se hablaba de la posibilidad de intercambios y de becas. Yo creo que es bien importante entender qué significa exactamente internacionalización de la educación superior, porque internacionalizar no es hacer movilidades, o no solo es hacer movilidades. Internacionalizar no solo es hacer proyectos. La visión de internacionalización de la educación superior es un elemento integrador en todo el saber científico, humanístico y artístico en el mundo. Y sin ese elemento es imposible avanzar. Y esa es la primera idea que yo les
les quería decir en esta mañana. No podemos concebir una universidad o un centro de enseñanza superior en el mundo o un instituto de investigaciones en el mundo sin considerar el elemento globalizante, el elemento de internacionalización. Repito que no es simplemente ver las movilidades o el proceso de estudios en el extranjero como un proceso aislado, o ver los temas de cooperación internacional como elementos aislados también. El mundo ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años. Hace más o menos unos 15 años en Italia se llevó a cabo una gran reunión de todas las universidades europeas y ahí se llegó a la conclusión de que los grandes retos para el siglo XXI en temas de la educación superior y del conocimiento científico están muy ligados a la capacidad que las universidades tengan de integrarse. Entonces, la primera idea que yo les quiero dejar clara sobre internacionalización es que no podemos hablar de desarrollo del conocimiento, de mejora científica y de mejora en las cualidades o en las cualificaciones de los profesionales si no se considera esta variable. Y un segundo elemento que quisiera también que reflexionáramos en esta mañana es que la internacionalización implica un proceso de integración y que entre más integrados estemos con el resto de las regiones del mundo, mayores posibilidades tiene nuestra institución de alcanzar sus metas con éxito. ¿Y qué significa esto? Fundamentalmente que nuestros currículums, que están diseñados para cubrir demandas fundamentalmente a nivel nacional, puedan también irse integrando para cubrir demandas en general a nivel internacional. Ustedes saben que hasta ahora uno de los elementos más complejos que hay es la movilidad de los recursos humanos, la movilidad del factor trabajo. En la economía global, movilizar capitales es bastante sencillo. Si usted tiene, para usted ahora es muy fácil abrir una cuenta en un banco, si tiene el dinero, por supuesto, ¿verdad? Abrir una cuenta en un banco, por ejemplo, en México o en Singapur, o hacer pagos o comprar bienes y servicios en otros países. Entonces, el comercio y el sector financiero se han integrado muchísimo, pero el recurso humano no. Ustedes seguramente habrán escuchado lo difícil que es, por ejemplo, para un ingeniero mecánico graduado en la Universidad de Colombia poder ir a trabajar a México y integrarse ahí como ingeniero mecánico. O, por ejemplo, para un médico hondureño, lo difícil que es poder ir a prestar sus servicios como médico a España. Entonces, todo este tema del reconocimiento de las cualificaciones profesionales, de los saberes, ha sido siempre, históricamente, desde que existen los Estados-nación, bastante complejo. Y un elemento fundamental de la internacionalización de la educación es lograr que exista un marco de cualificaciones tan parecido, tan común en todos los estamentos de la enseñanza, que permita que usted como profesional, que usted como graduado en cualquier universidad del mundo, pueda movilizarse a cualquier país y poder obtener la posibilidad de un empleo en ese país. Digamos, ese es como el gran horizonte, que dadas las facilidades que existen en el mundo actualmente con la movilización de la información, con la expansión de los canales y de las redes de información en el mundo, y justamente con procesos ordenados de política en las universidades, podamos ir integrándonos para tener esta facilidad como profesionales universitarios y también como
Es crucial ir trabajando en ese elemento si es que queremos que nuestra universidad no se quede atrás en el concierto internacional que tiene ahora muchísimos más retos que hace algunos años, ¿no? Yo quisiera entonces, dado estos dos elementos que les acabo de mencionar, compartirles muy brevemente qué es lo que estamos haciendo e invitarles para que en la tarde también puedan estar en una conferencia que va a estar a cargo de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales y puedan ustedes ver en qué consiste actualmente la política de movilidades que la universidad está fomentando. Pero quisiera comentarles muy brevemente que en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras estamos diseñando y a punto de aprobar ya una política de internacionalización con miras a este elemento que les mencioné hace un momento. Esta política consta de dos factores fundamentales. El primero es la capacitación de todas las unidades académicas de la universidad, de manera que todas puedan estar integradas y trabajar al unísono en el proceso de internacionalización de la educación. Ese es el gran mandato que tiene la Vicerrectoría y este elemento consiste fundamentalmente en engarzar todos los procesos, tanto académicos como administrativos, de manera que puedan trabajar bien en conjunto y puedan llevar a cabo la política de manera eficiente. Y el otro tema importante es lograr que todas y cada una de las unidades académicas, y con esto me refiero a facultades, centros regionales, departamentos académicos, escuelas y áreas de investigación, para que trabajen también en conjunto y diseñen en equipo un plan, un programa con objetivos claros, metas claras y áreas de trabajo con sus respectivos indicadores de medición para poder ir sabiendo cómo vamos a irnos integrando en este gran objetivo final que tenemos, que es justamente lograr, repito, que todos nuestros estudiantes y al final todos los profesionales que salgan de la universidad puedan tener el marco de cualificaciones adecuados para integrarse en el mercado laboral en cualquier parte del mundo y que puedan entonces cumplir con sus metas profesionales de manera más eficaz. Entonces, este otro elemento justamente consiste en visualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con un diseño curricular integrado, con un marco que permita que haya un mayor y mejor proceso de investigación y de fortalecimiento del conocimiento. Y el elemento tercero es lograr que la integración con la sociedad sea la más adecuada, y cuando hablo de sociedad me estoy refiriendo, por supuesto, a la sociedad global. Entonces, esta política que vamos a aprobar muy pronto en Consejo Universitario, posiblemente el próximo mes, porque la estamos discutiendo ya con las autoridades, ya tenemos un último borrador, que hemos estado en un proceso de los 2 últimos años trabajándola, y ha sido un trabajo bastante largo el que hemos estado desarrollando. Va a permitir entonces que los 3 elementos fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad estén integrados globalmente. Que trabajemos armónicamente acá en la universidad en los 3 y que estemos integrados globalmente. La idea, y seguramente se los han dicho en las otras ponencias, es que el concepto de profesor universitario sea un concepto más integral y que además este mismo esté muy en relación con lo que está sucediendo en el resto del mundo. Entonces, cuando logremos estos 3 elementos, creo que vamos a tener ya cumplida una meta muy importante en el proceso de internacionalización de nuestra universidad, que al final es, repito, la forma en que estamos coadyuvando con el desarrollo, no solamente de la institución, sino también del país. Yo lo dejaría ahí y le daría el micrófono también a mis 2 colegas para que podamos integrar un poco la conversación y después podamos hacerlo con ustedes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Julio Raudales. Él es doctor en economía, máster en economía, especialista en macroeconomía, licenciado en economía, y hay un toque en él porque también es sociólogo. Entonces, sociólogo y economista. Un orgullo para nosotros tenerlo como ponente en este primer Congreso de Docencia. Él nos habla de lo macro como vicerrector de Asuntos Internacionales, pero ahora vamos a darle paso a una docente que hace ejercicio de internacionalización con sus estudiantes. Con nosotros la licenciada Carla San Martín. Ella es especialista en administración pública, catedrática universitaria. En primera instancia, quiero felicitar a la Dirección de Docencia por este primer congreso. He observado que toda la universidad entera los ha apoyado, y específicamente la carrera de Administración Pública. Es un gran honor, es un gran placer de que nos hayan tomado en cuenta y que siempre estaremos apoyando. De igual manera, quiero felicitar a la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, como lo manifestaba el doctor Raudales, que pronto van a estar aprobando por medio del Congreso, por el Consejo Universitario, una política de internacionalización. Cabe mencionar que cuando estamos hablando de lo que es el proceso de internacionalización, estamos hablando de 3 temas o 3 elementos específicos, que cuáles son. En primera instancia es la docencia, ¿sí? ¿Qué quiere dar a entender eso? Que la universidad tiene que contar, tiene que tener profesor que estén realmente capacitados en el tema de lo que es la docencia. Docencia no es solamente llegar a una aula, impartir, transferir o el intercambio de conocimiento, sino que todo ese conocimiento que el profesor tiene la tarea, lo tiene que llevar ya a la práctica. Otro elemento muy importante o dimensiones que podemos hablar del proceso de la internacionalización es el tema de la investigación. ¿Por qué este tema es muy importante? Porque cuando estamos hablando de que la universidad está apostando en este nuevo reto de lo que es la internacionalización, tanto como el profesor como el estudiantado tiene que aprender a hacer investigación. Esa investigación tiene que estar enmarcado específicamente en qué ámbito, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Y otro elemento muy importante de lo que es la internacionalización es el aspecto de la vinculación, ¿sí? Entonces, esos 3 elementos que anteriormente mencionamos, que son la docencia, la investigación, el intercambio de experiencia, nos va a ayudar para que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras esté generando nuevos productos al mercado laboral. También me gustaría conversar con ustedes, igual como lo manifestó la doctora Marisela, que la carrera de Administración Pública, que pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas, está trabajando en este proceso, ¿sí? Como de igual manera lo manifestó el doctor Raudales, la internacionalización no solamente es la movilidad estudiantil, no solamente es la movilidad del profesor, sino que tenemos que trabajar específicamente en lo que es la internacionalización del currículo. ¿Por qué? Porque este aspecto nos va a ayudar, nos va a beneficiar a formar al estudiantado de la universidad para las nuevas exigencias que nos está requiriendo el mercado laboral. Me gustaría compartir con ustedes, ¿verdad?, que en sí la universidad está apostando, está apoyando este desafío de la internacionalización, y como también lo manifestaba anteriormente el doctor Raudales, no es que sea un tema de moda, sino que lo exige, ¿verdad?, cuando estamos hablando del tema de la educación superior. Entonces, sí considero pertinente en este momento, en esta oportunidad que nos facilitó la Dirección de Docencia, que podamos compartir cuáles han sido algunas experiencias que nosotros hemos tenido.
como profesor de la carrera de Administración Pública, y esto siempre con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas, con el señor decano Oscar Zelaya. Sí, la carrera está trabajando específicamente en este proceso de lo que es la internacionalización. Uno, ¿en qué beneficia este tema? En primera instancia, motiva al estudiantado de las universidades a dar lo mejor de ¿quién? De cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque esta política de internacionalización les va a permitir a los estudiantes el poder aprender, analizar, comparar experiencias de otros países. Entonces, es muy grato cuando dice el estudiantado de Administración Pública o en sí de la universidad, el aprender a salir, conocer una nueva cultura, conocer cuáles son esas buenas prácticas que están realizando las otras universidades, realmente les motiva en el desempeño como estudiante. Nosotros como carrera de Administración Pública sí estamos trabajando fuertemente con este proceso de lo que es la internacionalización, con el proceso de lo que son las pasantías internacionales, y de igual manera hace poco un profesor de la carrera de Administración Pública, el licenciado Héctor Díaz, ¿verdad? Está trabajando con los convenios internacionales, que es un aspecto, ¿verdad?, que la universidad tiene que estar apostando en establecer relaciones internacionales con quién, con las otras universidades, para que esto le genere una mayor aportación a quién, tanto al estudiantado como a los profesores. Entonces, realmente estoy muy contenta con lo que manifestó el doctor Raudales, porque esto sí nos va a abrir una nueva ventana, una nueva puerta. ¿Para quién? Para que el estudiantado esté más motivado y que exista un mayor apoyo a quien, tanto al profesorado como al estudiantado. Nosotros como carrera de Administración Pública realizamos visitas, que hace poco estuvimos en la Secretaría de Integración Regional, el SICA. Sí, tenemos convenio con lo que es el Instituto Centroamericano de Administración Pública, que muy pronto, de igual, cuando estamos hablando del tema de internacionalización, se van a aperturar 2 programas de maestría que ya se están trabajando, que una de ellas es una maestría en gerencia de la calidad, y la otra es la maestría en gestión y políticas públicas. Y todo eso entra en el proceso de ¿qué? De lo que es la internacionalización, con los convenios internacionales que las universidades están realizando con otros organismos. Entonces, sí me alegra, me motiva que la universidad esté apostando a este nuevo reto de lo que es la política de internacionalización, y que luego nosotros, los profesores, dentro de nuestras aulas, tenemos que sociabilizarlo con los demás estudiantes para que ellos conozcan cuáles van a ser las nuevas oportunidades que van a tener con esta nueva política. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, máster Carla San Martín. Ahora damos paso a la palabra al licenciado en matemáticas Iván Enríquez. También tiene una maestría en matemática aplicada en Puerto Rico. Es un ejemplo realmente de lo que es en los procesos de internacionalización. Iván es investigador, coordinador de la maestría en matemáticas 2015-2018, miembro de Consejo Local y subcomisiones curriculares. Bienvenido, cedemos la palabra a Iván Enríquez. Gracias por acompañarnos y tiene 15 minutos. Gracias, Marisela. Buenos días. Gracias a todos por estar aquí y a la Dirección de Docencia por darme la oportunidad de participar en este congreso. Y antes de empezar, quiero hacer la aclaración de que, yo no soy un experto en el tema de la internacionalización. Quizá aquí pueda haber alguien que sí, ¿no? Pero asumí el reto de participar en el Congreso y me tocó hacer la tarea de estudiar un poco sobre el tema. Entonces, esa es una de las cosas que quiero compartir con ustedes, y además las experiencias que hemos tenido en la Escuela de Matemática en el tema de la internacionalización, ¿no? Bien, así que hice esta presentación para
este panel, ¿no? Bueno, primero quiero comenzar discutiendo un poco con cuál es la definición de lo que es la internacionalización, ¿no?, en la docencia universitaria. Entonces, estas fueron como que las definiciones que encontré con más frecuencia, ¿no? Y me pareció interesante porque muchas veces nosotros hacemos un esfuerzo en la internacionalización, pero quizás no lo hacemos en base a una definición o en base a lo que se ha consensuado que es eso, ¿no? Entonces, la primera que tenemos ahí nos dice que es el proceso de integrar una dimensión internacional o intercultural hacia la enseñanza, la investigación y las funciones de servicio de la institución, ¿no? Entonces, es importante esa componente, es incorporar esa componente internacional o intercultural a la docencia, a la investigación y a las funciones de servicio, ¿no?, o a la vinculación de la institución. Es decir, viene a ser algo que enriquece todas estas funciones de la universidad, ¿no? Tenemos esta otra definición, la segunda, que nos dice que es cualquier esfuerzo sistemático y sostenido con el propósito de construir una educación superior que responda a los requerimientos y retos relacionados a la globalización de la sociedad, la economía y el mercado laboral, ¿no? Me parece interesante esa otra definición porque nos viene a decir que la internacionalización también tiene un propósito de atender la globalización, ¿no? Es que nosotros de alguna forma como institución nos incorporemos a atender esas necesidades que surgen de la globalización. Y además tiene que ser un esfuerzo sistemático y sostenido, ¿no? Desde mi punto de vista, aquí en la universidad, desde hace muchos años se ha venido trabajando este tema de la internacionalización, no es algo nuevo, ¿no?, como se había mencionado, en el sentido que ya han habido intercambios, ya hay políticas institucionales que facilitan que un docente salga a continuar estudios de posgrado, por ejemplo, o que vengan profesores visitantes, que hayan estudiantes que participen en intercambios. Pero de forma sistemática, desde mi punto de vista, se ha trabajado recientemente, no muy recientemente, quizás desde el 2014, donde las nuevas normas académicas del 2014 mencionan específicamente el tema de la internacionalización y haciendo un énfasis en la movilidad, ¿no? Quiero hacer énfasis en que la globalización y la internacionalización no son sinónimos, ¿no? La globalización se refiere más a esas fuerzas económicas, políticas y sociales, ¿no? Mientras que la internacionalización, además de ser una herramienta para fortalecer las actividades de la universidad, también viene a atender esas necesidades que surgen de la globalización, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la internacionalización? Y esto es algo muy importante, ¿no? Primero, entiendo que es enriquecer el proceso de aprendizaje, ¿no?, tanto de académico y la componente cultural, potenciar la investigación y las funciones de servicio o la vinculación, ¿no?, que tiene la universidad hacia la sociedad, realizar convenios y alianzas estratégicas, ¿no?, para que podamos crecer como institución, atender las necesidades y las demandas de la globalización, que nuestros profesionales puedan salir con una mejor preparación hacia esos problemas o hacia esas actividades que van a necesitar en su campo laboral. Y bueno, finalmente para esto ayuda a la universidad en el sentido de obtener acreditaciones, mejorar en los rankings de universidades y incrementar el prestigio, ¿no? Entonces, una universidad que se posiciona muy bien en la componente de internacionalización, pues va a mejorar su prestigio y va a crecer en los rankings de universidades, ¿no? Sin embargo, creo que hay que tener mucho cuidado al momento de enfocarnos en ese propósito de acreditaciones y de rankings, ¿no? Porque muchas veces ese es uno de los propósitos, pero no es el propósito principal de la internacionalización. Entonces muchas veces forzamos las cosas de manera que en estos indicadores donde me dice que estoy cumpliendo con ciertos indicadores de internacionalización, quizás no se están realizando en la forma que deberían
ser, ¿no? O de la forma más correcta. Entonces hay que reflexionar y meditar un poco sobre eso. Algo importante de los procesos de internacionalización es que tiene que haber una reflexión en torno a ello, ¿no? No solo es que un estudiante va a participar en un intercambio o va a venir un profesor visitante acá, sino que debe de haber una reflexión en torno a esa actividad que se realizó, de manera que puedan salir cosas, ¿no? Bien, algunos ejemplos en base a las definiciones que vimos, ¿no? Algunos ejemplos de internacionalización, está la movilidad, es una de las actividades de internacionalización, está la participación en congresos académicos internacionales, es decir, que un profesor vaya y presente en un congreso internacional o un estudiante, ¿no? O que se realicen congresos internacionales acá. Proyectos de investigación y vinculación, de investigación entre institutos y universidades extranjeras, eventos deportivos o culturales internacionales, aprendizaje de otros idiomas extranjeros, ¿no? Y convenios entre instituciones y universidades de otros países, ¿no? Esos son algunos ejemplos de procesos de internacionalización que se podrían realizar. Como se mencionaba anteriormente, no solo la movilidad es una de las actividades de la internacionalización. Nosotros en el salón de clases podemos realizar actividades de internacionalización sin necesidad de que haya una movilidad, ¿no? Por ejemplo, yo puedo desarrollar una clase en conjunto con un profesor de otra universidad y pues ya esa interacción con alguien de otra universidad y de otro país ya está incluyendo esa componente de internacionalización. Ese digamos que es el nivel micro que le llaman de la internacionalización. Está el nivel medio que se refiere más a los planes de estudio, por ejemplo, donde nosotros en conjunto con otra universidad trabajamos en el plan de estudio, digamos de matemática o de cualquier otra carrera, y entonces ya estamos incorporando el punto de vista de otra institución en el extranjero, y ya eso tiene su influencia, tiene su impacto y por lo tanto hay un proceso de internacionalización ahí. Y está el nivel macro que se refiere más a las políticas de la institución en torno a la internacionalización. Bien, quiero contarles algunas de las actividades y logros que hemos tenido en la Escuela de Matemática en torno a estos procesos de internacionalización. Quizá no han sido muy sistemáticos, pero sí han sido los primeros pasos que hemos hecho para alcanzar esa meta, ¿no? Entonces yo identifico lo siguiente. Por ejemplo, contando desde 12 años atrás, tenemos 15 graduados de la carrera de matemática que estudian o estudiaron posgrados en el extranjero, ¿no? Ya eso cuando ellos regresan acá y trabajan, pues nos hace recibir ese input, ¿no? de lo que ellos aprendieron en estas otras universidades, tanto en la parte académica como cultural, ¿no? Hemos tenido dos visitas de profesores internacionales en el año 2017 y en el 2018. El año 2017 fue con ayuda del programa de relevo docente. Fue en realidad parte de ayuda del programa de relevo docente y parte de la Unión Matemática Internacional. Entonces hicimos las gestiones yo siendo coordinador de la maestría, hice las gestiones para que él pudiera venir a la maestría y impartir clases, ¿no? Él era un profesor italiano de un instituto de investigación en Italia y pues tratamos de desarrollar esa actividad de la mejor forma, de manera que se establezca a futuro un convenio o que esa ayuda siga, no sea sostenida, que continúe para futuros años. Y se logró porque él de su propio interés o de su propia iniciativa dijo que él quería continuar ayudando a la universidad, ¿no? Y ya este año logró venir también. Esta vez solo lo hicimos con fondos de la Unión Matemática Internacional. Ellos nos ayudaron a incrementar la ayuda económica para que él viniera, así que lo logramos hacer solamente con ellos, ¿no? Y bueno, igual han habido experiencias negativas que les voy a mencionar precisamente para que nos sirvan de reflexión y para mejorar, ¿no? Tenemos también participaciones de estudiantes en la EMALCA, que es la Escuela Matemática de América Latina y del... no recuerdo la sigla bien, pero es América Latina y el Caribe, algo así.
Y eso desde lo que yo recuerdo es desde el 2017, ¿no? Todos los años se han estado enviando estudiantes a que participen en esas escuelas de matemática que se realizan en diferentes países. A veces se hacen en México, en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, en Venezuela. Entonces, ese ha sido uno de los logros que consideramos acá. Y esas escuelas han servido para que los estudiantes hagan contacto con profesores de otras universidades y puedan continuar estudios de posgrado ahí. Aquí se realizó un PASI Panam, que es un congreso matemático financiado con fondos de una universidad en Estados Unidos. Se realizó en el 2004 esa actividad. También hemos trabajado en el programa de Olimpiadas Matemáticas y hemos ido, no con estudiantes de aquí de la UNA, pero sí con estudiantes de secundaria, ¿no? Hemos trabajado con ellos, les hemos dado entrenamiento para que ellos puedan participar en estos eventos internacionales y puedan representar al país, ¿no? Entonces se ha participado en Olimpiadas Centroamericanas, Iberoamericanas y la Olimpiadas Internacional, ¿no? Esa foto que tengo ahí precisamente fue en el año 2015, que fue la Olimpiada Iberoamericana y se realizó en Puerto Rico. En esa ocasión fui yo como profesor tutor de los 4 estudiantes y logramos una medalla de bronce, ¿no? Ya desde hace muchos años no se había logrado un premio y ese año lo logramos, ¿no? Hemos hecho contacto con muchos expertos internacionales, recuerdo 9 en este momento, de diferentes universidades, ¿no? Que eso nos ayuda a que podamos intercambiar ideas, proyectos de investigación, que ellos vengan como profesores visitantes, todo ese tipo de gestiones se han estado conversando, ¿no? Y también hemos trabajado en proyectos de investigación con otros profesores, ¿no? Por ejemplo, en mi caso estoy trabajando con alguien de la Universidad de Puerto Rico, no es de matemática y es alguien de biología, pero estamos trabajando en un proyecto donde combinamos cosas de biología y matemática, ¿no? Que eso es de los retos que tenemos en la escuela de matemática, poder tener un programa multidisciplinario de manera que podamos trabajar con otras áreas, ¿no? Bien, ¿cuáles han sido las dificultades que hemos encontrado? Y esto es más precisamente para reflexionar y mejorar en torno a este tema, ¿no? Lo que yo he detectado, y desde mi punto de vista, ha sido muy poco interés de parte de los docentes y estudiantes, ¿no? En el sentido que muchas veces uno, por ejemplo, no trae a un profesor visitante, viene, se ha hecho la divulgación de que él va a dar una presentación, pero muy poca gente viene, digamos, a la actividad. Entonces, eso genera mala impresión porque la persona que viene se da cuenta que hay poco interés, entonces ellos prefieren mejor irse a otros países donde va a haber más interés en ese tema, ¿no? Muchas veces, recuerden de que los programas de los proyectos de internacionalización tienen intereses en común, ¿no? Tanto la institución extranjera como nosotros, hay cierto interés, entonces ellos vienen también con cierto interés, ¿no? Y hay que saber identificar esos aspectos, ¿no? Y una de las cosas que ellos quieren es ver que puedan encontrar estudiantes que quieran trabajar en algún tema de que ellos van a presentar, por ejemplo, ¿no? La otra dificultad es la cultura que tenemos, particularmente en matemática. Quizá hay otras áreas de aquí de la universidad donde tienen una cultura muy diferente, pero al menos en matemática, el estudiante de matemática e incluso el profesor de matemática es muy tímido, es muy introvertido, y entonces eso cierra muchas puertas, ¿no? Y esa es de las cosas que debemos de mejorar para poder aprovechar mejor estos procesos de internacionalización. Precisamente la internacionalización es la interacción, ¿no? con otras instituciones extranjeras. Bueno, otra de las dificultades ha sido presupuesto limitado muchas veces, ¿no? Afortunadamente tenemos programas como el de relevo docente que nos ayudan a financiar este tipo de actividades, pero bueno, quizás se podrían hacer más cosas y no si se tuviera un mayor presupuesto. Las condiciones de la universidad muchas veces no son las óptimas. Por ejemplo, cuando hemos traído estos profesores visitantes, ha sucedido que no hay una oficina para un profesor visitante. Entonces, él viene acá y bueno, muchas veces tiene que trabajar en el salón de clase porque no hay ni siquiera cubículos donde él pueda sentarse a trabajar.
Esos son algunos ejemplos de condiciones no óptimas, ¿no? Y luego las políticas institucionales, ¿no? Por ejemplo, quizá hay muchas, pero por ejemplo, las que recuerdo en este momento, con el programa de relevo docente tenemos una dificultad, y es que se enfoca más en ciertas áreas de la matemática, por ejemplo, matemática pura, ¿no? Cuando muchas veces tenemos estudiantes que quieren ir a estudiar otra área de la matemática, ¿no? Entonces nos dicen, no, él no aplica porque tiene que ser en matemática pura. Y entonces, la verdad que no, creo que esa es una limitación de la política que debería de flexibilizarse quizá, ¿no? Bien, entonces estas son, para concluir, no voy a dar conclusiones como tal, sino sugerencias para que todos las podamos reflexionar. Y creo que hay que realizar y trabajar duro en socialización y concientización de los profesores y estudiantes, ¿no? Es decir, en explicarles sobre la importancia de los procesos de internacionalización, ¿no? Cuál es el propósito y por qué debemos de aprovecharlo. Trabajar en políticas institucionales más flexibles, ¿no? Que las unidades, como mencionaban anteriormente, las unidades tienen que desarrollar planes estratégicos para poder incorporar esta componente de internacionalización de una forma más apropiada, ¿no? Que no sea tan improvisada como quizá lo hemos venido haciendo. Y identificar los intereses en común, eso es muy importante, ¿no? Que si nosotros vamos a traer a alguien, tener claro qué es lo que ellos esperan de nosotros y qué es lo que nosotros esperamos de ellos, y eso va a ayudar a aprovechar mejor este proceso, ¿no? Bueno, estas son algunas de las referencias, ¿no?, de que les mencioné. Y bueno, gracias. Muchísimas gracias, profesor Iván, por su participación. Tenemos entonces los 3 puntos de vista distintos y coincidentes a la vez del tema que hoy nos ocupa. Tengo varias preguntas aquí. Voy a iniciar para el doctor Julio Raudales. Como se señaló ayer, que más de hablar de globalización, ahora hablamos de era planetaria. ¿No cree que debemos cuidar y sistematizar el enfoque de una internacionalización que incluya a los profesores por hora como sujetos de derecho? Sí, mire, nosotros desde la Vicerrectoría en general no hacemos acepción sobre el estatus de contratación que tengan los profesores. Para nosotros, un profesor que esté por hora o que esté a medio tiempo vale exactamente igual que cualquier profesor que tenga plaza completa acá en la universidad. De hecho, como bien comentaba el profesor acá, el programa de relevo docente lo que busca más bien es satisfacer demandas. Por ejemplo, si en el departamento de matemáticas existe la demanda para un profesor de geometría analítica, o sea, para un profesor experto en geometría, por ejemplo, o en cualquier otra área, entonces no necesariamente tiene que ser alguien que pertenezca al equipo o al staff de profesores a tiempo completo de la universidad, justamente porque el programa es de relevo docente. Entonces ni siquiera tiene que ser profesor por hora. Si es un alumno recién graduado que tiene buenas notas y que promete, entonces igual puede acceder. Lo importante es cumplir con los requisitos. Y ahí hay algo que yo creo que es fundamental y que omití decir por razones de tiempo. Hay algunos elementos que son clave que un profesor debe cumplir para poder insertarse de manera adecuada en este proceso de internacionalización. El primero es el compromiso con la educación, el compromiso con la enseñanza. O sea, yo creo que, y eso lo define bien la política que se va a aprobar ahora, van a haber criterios en la política para definir incentivos que se van a dar en el tema de internacionalización. Y mucho de ello va a tener que ver con
grado de compromiso que el profesor tenga, ¿no? Aquí yo me congratulo realmente porque me sorprende ver la gran cantidad de profesores que hay que tienen ese deseo de aprender más, de compartir mejor, de buscar nuevas y novedosas metodologías para la enseñanza. Y esos elementos son los que se toman en consideración. Por lo tanto, el proceso, y ahí es donde nosotros hablamos con la gente de la Secretaría de Personal y con la Dirección de Carrera Docente, sobre cómo las políticas de evaluación docente deben engarzar con este proceso de internacionalización de la educación y ahí generar un sistema de incentivos. Entonces, ese es un elemento muy importante. Obviamente, dentro de ese elemento hay otras cuestiones, por ejemplo, cuál es el interés que el profesor tiene, por ejemplo, para presentar trabajos de investigación. El tema del aprendizaje de otros idiomas es crucial, ¿verdad? El lenguaje, yo siempre digo, la lengua materna en la academia es el inglés. O sea, no es el español la lengua materna. En el caso de nosotros los académicos, nuestra lengua materna debe ser el inglés. Y las otras lenguas, entonces cuando yo le digo a usted, vamos a aprender, es importante aprender un segundo idioma, le estoy diciendo, aprenda alemán o aprenda francés o aprenda mandarín. Porque ya debemos dar por descontado que un profesor que se dice tal no lo puede ser si no sabe hablar y leer y escribir en inglés. Entonces, esos elementos son muy importantes para poder avanzar en estos temas. Y no tiene que ver con conceptos ideológicos acá, ¿verdad? Yo sé que el inglés es el idioma de un país que que mucha gente no quiere mucho acá, pero no tiene que ver con eso. Simple y sencillamente la ciencia en general en el mundo se escribe en inglés y luego se traduce. De hecho, ustedes bien lo saben, cuando uno presenta sus ponencias o sus tesis de maestría o de doctorado, generalmente lo traduce luego al español, aunque estudie en una universidad latinoamericana o española, lo traduce luego al español porque generalmente se escriben en inglés. Entonces ya es casi una convención esa y es muy importante considerarla, pero a eso súmale usted también los otros elementos que pueden mostrar un grado mayor de compromiso por su parte. Yo creo que es fundamental para que en la academia vayamos integrándonos al asunto de internacionalización o a la academia global con miras a lograr lo que yo les comentaba en mi exposición. Es fundamental que entendamos que el compromiso existe en la medida en que yo pueda innovar en el conocimiento. De nada sirve que yo les enseñe a mis estudiantes la teoría de la demanda, como está escrita en el libro de microeconomía, si no les puedo enseñar cómo es la demanda acá en Honduras, o cuáles son los elementos fundamentales de la demanda acá en Honduras para que ellos puedan llevar a la práctica, con investigación o con vinculación, los elementos de la demanda. Pero yo lo dejo ahí, solo les quería ilustrar en ese sentido para que entendamos que en general en la universidad, y hacia ahí debemos caminar, y ese es el trabajo arduo que tenemos en la vicerrectoría, porque hay mucho atavismo aquí en la universidad. No, que no podemos darle una beca a un profesor que solo está por hora. ¿Y por qué no? Si es una forma de incentivarlo más bien para que después se integre con mayor fuerza al equipo. Pero ahí es muy importante que ustedes como docentes también muestren el compromiso para que el asunto sea en doble vía. Muchísimas gracias. Gracias, señor vicerrector. Cabe destacar que también en nuestro modelo educativo, uno de sus principios es la internacionalización. Entonces, estamos llamados también a estudiar ese modelo para llevarlo a la operacionalización. Honestamente, hay 15 preguntas. En aras del tiempo, todas son para Julio Raudales, excepto una para Carla San Martín, que nos pregunta si hay otras experiencias que contar en el marco del CEPSUCA, en
en administración pública. ¿Cómo? Existen otras experiencias académicas de intercambio en administración pública para la profesora Carla San Martín. Sí, sinceramente la carrera de Administración Pública desde el año 2005 realizó una pasantía con los estudiantes y docentes que fue en el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Tenemos un convenio con esta dicha institución y que, como les manifestaba anteriormente, ese convenio no ha establecido para también aperturar los 2 programas de maestría. De ese convenio que nosotros tenemos, ha existido también 3 estudiantes que se han ido a estudiar posgrados, ¿sí? En mi caso, una fui yo beneficiada que estudié la maestría en Gerencia de la Calidad. Otra estudiante egresada de la carrera estudió la maestría de proyecto y el próximo año que se va a ir un estudiante de excelencia académica de igual manera a estudiar una maestría de proyecto. Entonces, la carrera de Administración Pública ha estado trabajando. También ha existido convenios donde un catedrático estudió su maestría en Chile, que está aquí presente, el licenciado Héctor Díaz. Entonces, sí ha estado trabajando bastante el proceso de lo que es la internacionalización con la movilidad de estudiantes, con la movilidad de profesores, y que de igual manera en este periodo se va a realizar un viaje al exterior, ¿verdad? Tanto que van a ser estudiantes como profesores. Entonces, sí hemos realizado bastante actividades de internacionalización y que nos ha beneficiado bastante desarrollar estudios de posgrado, tanto estudiantes y que luego llegan a la carrera a impartir clases. Yo les invitaría hoy por la tarde de 3 a 4 va a estar una mesa de trabajo donde va a estar la directora de movilidad académica, Sofía Alvarado, la máster Sofía Alvarado de la Vicerrectoría Internacional, junto con otros colegas y docentes de nuestra universidad que han hecho pasantías. Yo les invitaría para que el abordaje de algunas interrogantes que aquí no podemos dar paso en vista del tiempo, disculpas, y voy a dar la palabra al relator en una síntesis, por favor, Javes Natanael, estudiante de Sociología. El tiempo para usted, Javes. Muchas gracias, doctora Marisela Figueroa. Bueno, vamos a empezar con el doctor Julio César Raudales. Bueno, el docente debe considerarse un elemento crucial junto al estudiantado. La internacionalización es un elemento integrador de todo el saber científico, humanístico y artístico del ser humano. No solo es el hecho de ver la movilidad, y aquí menciona 2 elementos: la necesidad de las universidades que puedan integrarse a las demandas nacionales e internacionales, lograr que exista un marco de cualificaciones para poder movilizarse a cualquier país y no que solo responda a las necesidades internas. Habla de que se está trabajando en una política de internacionalización próximo a aprobarse aquí en la universidad. En ese punto se pretende lograr que la integración de la sociedad sea lo más adecuada. Y por último, resalta el concepto del profesor-alumno sea más integrador junto a la internacionalización. La máster Carla San Martín: la universidad tiene que contar con profesores capacitados en la docencia. La investigación es el elemento donde el profesor junto al estudiantado deben llevar a cabo para el proceso de integrarse o ser parte en su formación o en su práctica al momento de esto que estamos tratando de la internacionalización. Y también destaca el elemento de la vinculación, que es indispensable en la formación académica. Sí, vamos a pasar a... El doctor Iván Enríquez: integrar un una dimensión internacional hacia la enseñanza. Cualquier esfuerzo sistemático y sostenido con el propósito de contribuir a la educación superior responda a los retos de la globalización,
y hace una gran diferenciación entre globalización e internacionalización, donde dice que la globalización es una fuerza política, económica, en cambio la internacionalización responde a esas necesidades de la globalización. El proceso de internacionalización debe haber una reflexión en torno a ello, no solo es el hecho de decir ya vamos a introducir lo que es la internacionalización. Aquí menciona logros en la Escuela de Matemáticas. Bueno, resalté 3: la participación de estudiantes en Gemalca, estudiantes que han participado en congresos de matemática y proyectos de investigación con otras unidades, con otras universidades. Y la internacionalización es la integración con otros maestros e instituciones extranjeras, enfatiza. Y por último, hace 3 sugerencias: la socialización y concientización tanto en profesores y estudiantes al momento de introducir esto de la internacionalización, trabajar en políticas institucionales para incorporar este tema de la internacionalización e identificar los intereses en común. Bueno, muchas gracias. Pues concluyendo este espacio, vamos a agradecer en primera instancia, vamos a empezar por la dama, a la máster Carla San Martín de la carrera de Administración Pública. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Vicerrectoría Académica, Dirección de Docencia, otorga diploma de reconocimiento como panelista a Carla María San Martín por su colaboración en el desarrollo académico en el primer Congreso de Docencia Universitaria, Construcción de Saberes, un desafío para la docencia, con una participación de 30 horas, celebrado en Ciudad Universitaria los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2018. Tegucigalpa, MCD. Lo firma la máster Belinda Flores de Mendoza, vicerrectora académica, y la máster Magda Elsie Hernández, directora de docencia. Profesora Carla, muchísimas gracias. El siguiente reconocimiento es para el profesor, con la misma leyenda anterior, Iván Yesel Enrique Rivera, profesor de la Escuela de Matemáticas. Y voy a hacer el llamado a nuestra directora de docencia, que por aquí está, me han mandado varios por ahí. Tenemos otro panel arriba, para que le haga la entrega entonces en nombre de la Dirección de Docencia a nuestro vicerrector de Asuntos Internacionales, el doctor Julio César Raudales Torres. Agradecemos a nuestros 3 panelistas haber compartido con nosotros este día el panel de discusión La docencia universitaria vinculada hacia la internacionalización.